Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con él. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense, no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Buenos días. Hoy celebramos el segundo domingo de Cuaresma, correspondiente al ciclo A, día 1 de marzo del año 2026. Y la frase de hoy, como cada domingo, es transfigurados. Transfigurados. Y vamos a reflexionar de acuerdo a la liturgia que nos presenta nuestra Santa y Madre Iglesia Católica hoy domingo, día 1 de marzo del año 2026. Hermanos y hermanas, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, versículos del 1 al 9, nos relata la transfiguración del Señor ante Pedro, Santiago y Juan. Jesucristo se los lleva al monte Tabor y allí les muestra algo del fulgor de su divinidad y quedan en éxtasis al ver el rostro de Cristo resplandeciente como el sol y sus vestiduras blancas como la nieve. La transfiguración, hermanos y hermanas, fue entonces uno de esos pocos momentos en que Jesús mostró parte de su gloria que siempre tuvo, pero que permanecía escondida. Lo interesante es que en nosotros sucede algo semejante, aunque usted no lo crea. Por la acción de la gracia, es decir, de la vida de Dios en nosotros, nos vamos pareciendo a Cristo. Y por la gracia divina, podemos irradiar luz, vida, resplandor. Pueda que no se note, pero sucede. La gracia nos transfigura con la luz que es
que le es propia, como sucedía a Moisés al estar delante de Dios, como nos habla el libro del Éxodo en el capítulo 34, versículo 35. San Pablo explica muy bien al decir en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18, al decir que él y los cristianos que habían recibido la gracia no tenían que andar en el rostro, con el rostro cubierto, como Moisés cuando veía a Dios, sino que reflejamos como en un espejo la gloria del Señor y nos vamos transformando en imagen suya más y más resplandeciente por la acción del Señor, por la acción del Señor. Sin embargo, la ausencia de la gracia nos desfigura con la oscuridad y tinieblas propias del pecado y del demonio. Entendamos la gracia por vivir en una conexión limpia con Dios. Un desgraciado es una persona, en el buen sentido de la palabra, que está fuera de la gracia de Dios. Está en pecado mortal. Por consiguiente, cuando vivimos y tenemos un acercamiento, una convivencia, un acercamiento profundo con Dios a través de una vida sacramental, a través de la oración, a través de las obras de misericordia, nosotros estamos viviendo una vida en gracia de Dios, y por eso muchas personas notan en personas que son muy religiosas, en el sentido de que son muy entregadas a la vida en Cristo, se nota hasta en el rostro el cambio de la persona. Por eso decimos, mire, esa persona es muy diferente a como era antes. Esa persona conoció a Jesús y se transfiguró, se transformó. Mira, ya no es el mismo, ya no es la misma. Ya el rostro es diferente, la forma de hablar es diferente, la forma de compartir es diferente, la forma de convivencia es diferente, hasta su manera de hablar, de vestir, son diferentes, se comporta diferente. Por eso nos dice el libro de Juan, del Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 5, y Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, verso 18, nos dice: sin embargo, la ausencia de la gracia nos desfigura con la oscuridad y tinieblas propias del pecado y del demonio. Cuando una gente está endemoniada es porque vive una vida pecaminosa profundamente conectada con las obras del maligno. Pero cuando una persona está conectada profundamente con las obras del Dios Todopoderoso, obediente a la voluntad de Dios, es diferente. De allí la importancia de vivir en la gracia, es decir, sin pecado mortal en nuestra alma. Además, huyendo del pecado o arrepentimiento en la confesión sacramental cada vez que caigamos. Una confesión bien hecha en la que descargamos nuestros pecados graves y no graves, restaura inmediatamente la gracia de Dios en nosotros. Nos volvemos amigos de Dios. Cuando vivimos una vida de pecado, somos enemigos de Dios porque no obedecemos a Dios, no nos agrada la voluntad de Dios, no escuchamos la voz de Dios. Pero cuando vivimos en gracia, que nos reconciliamos con Él, reconciliamos con Él, entonces sí, vivimos esa vida sacramental, esa vida en la gracia. Por consiguiente, la gracia la recibimos inmediatamente en el bautismo y debe ir en aumento a lo largo de nuestra vida en la tierra con
la comunión, la oración, las obras de misericordia, las obras buenas. Tuve hambre y no me diste de comer, tuve desnudo y no me vestiste, estuve en la cárcel y en el hospital y no me fuiste a visitar, estuve de forastero y no me alojaste. Cuando no lo hiciste con unos de esos pequeños, tampoco lo hiciste conmigo. Por consiguiente, tenemos que dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, alojar a los forasteros, visitar a los presos y a las personas enfermas, hasta el día en que lleguemos al cielo. Allí, contemplando la gloria de Dios, seremos también transfigurados, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Así nos los dice el 1 de Juan en el capítulo 3, versículo 2. Tan bello y agradable era lo que vivieron los apóstoles en la transfiguración. Pedro le propuso a Jesús. Fue tan bello lo que vieron que Pedro le propuso a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Así de agradable y de atractivo es la gloria del cielo, en la que provoca quedarse allí para siempre. Porque ellos vieron un ejemplo, un pequeño ejemplo. Por eso tan bello y agradable era lo que vieron los apóstoles en la transfiguración. Que Pedro le dice: Señor, qué bueno sería quedarse aquí. Y eso precisamente nos lo ha prometido el Señor. Nos ha prometido la felicidad total y absoluta. Para siempre, siempre, siempre. Ese es el gozo del cielo que los apóstoles pudieron vislumbrar en los breves instantes de la transfiguración del Señor. Si queremos, hermanos y hermanas, si queremos, al cielo podemos ir. Si queremos, al cielo podemos ir. Transfigurados podemos ser. Pero la condición es aceptar y cumplir la voluntad de Dios en esta vida. Y eso implica, a veces, pasar por la cruz. Esas son las condiciones. Que Dios nos dé la gracia de nosotros poder transfigurarnos con Él a través de su palabra, a través de una conexión de una vida sacramental, de una vida de oración, de una vida de obras de misericordias y de una vida de amar al prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todas las cosas. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano y amigo en Cristo Jesús, su diácono Daniel Corniel Tejada, que como cada domingo llega a todos ustedes a través de esta meditación. Si te gustó esta meditación, dale like, dale a me gusta, suscríbete a este canal y así y cada domingo te estará llegando este evangelio, este mensaje de salvación y otros. Recibe un beso y un abrazo en el amor de Cristo y recuerda que si compartes con tus contactos este mensaje de evangelización y de salvación, estarás contribuyendo al crecimiento del pueblo de Dios y a la evangelización. Hasta el próximo domingo, si Dios y ustedes lo permiten, y antes recibamos la bendición. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Que esta bendición sea una bendición de paz, de amor, de prosperidad y de muchas bendiciones, sobre todo llena de mucho amor, para que los comparta con tu familia, contigo mismo y con tu entorno, en el trabajo o donde quiera que estés. Que así sea. Hasta el próximo domingo, si Dios y ustedes lo permiten.
dulce sol.